Un poco de lo que Marco nos presentó es que se me hace la boca agua. Esto de las alucinaciones y esto de las alteraciones sensoperceptuales, cognitivas y conductuales relacionadas con el síndrome de Charles-Bonnet, que es una verdadera maravilla. Para quienes estén interesados, pueden conseguir tal vez la mejor ilustración de esto en una de las series de TED, en donde Oliver Sacks, quien sufrió un Charles-Bonnet porque tenía un melanoma en el polo posterior del globo ocular, describe muy bien cómo es esto. Y hemos seguido un grupo grande de pacientes con Charles-Bonnet y se podría, como dice Marco, hacer novelas con esto. Bueno, entonces vamos a tratar de entrar en materia. Esta fotografía la tomé de la revista New Yorker la semana pasada y es muy interesante porque se refiere a algo a lo que Marco hizo referencia, y es la coexistencia de patología del sueño en pacientes con apnea obstructiva, particularmente con parasomnias y síndromes de piernas inquietas. Y para quienes son somnólogos en esta sala, el profesor Osuna y sus alumnos trae los estudios de Blomberg desde 1954 hacia adelante para tratar de explicar cómo esto afecta la cognición y la conducta. Bueno, hemos escuchado de los profesores que me antecedieron una afirmación que debe servir de base para esta discusión. La alteración de las funciones intelectuales tiene como un factor de riesgo evidente el envejecimiento. Es decir, la edad es un factor de riesgo reconocido. Y nos acaban de mostrar cómo para la apnea del sueño también hay un factor de cohorte, que es la edad. Como en la medida en que la cronología va aumentando, la aparición de la apnea del sueño y otros trastornos del sueño se hace más frecuente. En consecuencia, aquí parecería que existe como dos efectos de cohortes paralelas no concurrentes. Y eso hace que encontrar asociaciones en patologías que tienen efecto de cohorte de suyo propio sea un verdadero problema epidemiológico. Es decir, aquí prefiero decir una relación cercana y jamás una relación casual. Sino hay una asociación que tenemos que tratar de entender. Como lo mencionó Marco, tenemos otra gran dificultad en la literatura del sueño, y es algo que no es imputable a los autores, sino a la temática misma, y es la enorme dificultad que el tema propone para generar estudios que permitan establecer asociaciones de manera correcta, tratando de hacer ajuste de las múltiples variables. Voy a tratar de mostrarles algo de esto. Y el otro punto es, cuando miramos los polisomnogramas que nos enseñó el doctor Osuna, allí hay una enorme cantidad de variables. Y esto, con las escalas de la doctora Aldana, tiene un riesgo grande, y son las múltiples comparaciones, lo que haría que hubiese que utilizar análisis canónicos para derivar asociaciones robustas, estables, válidas, repetibles y confiables. Así que hay que, para entender lo que vamos a discutir, hay que tener en consideración que los problemas metodológicos en sueño son muchos y que, como Marco lo mencionó, la literatura no es muy pródiga en estudios de asociación. Este documento es un documento clásico para todos los neurólogos cognitivos, que es el Lancet Commission, así se llama. Es una serie de recomendaciones, no es una guía práctica basada en evidencia, es un comité de expertos y en consecuencia la fuerza de las recomendaciones es diferente, pero pretende mostrar un poco cómo frente al panorama del deterioro cognitivo hemos aprendido a encontrar algunas variables que podrían modificar o bien la edad de presentación o bien la intensidad del defecto. Y sobre todo, algo que está en la mente de todos nosotros es qué es aquello que podemos modificar en los enfermos cuando lo detectamos tempranamente para que el discurrir de su vida y de sus familiares no sea tan gravoso. Y en este documento del 2017 no está el sueño, no está la apnea del sueño, ni lo que Marco llama, o el doctor Osuna, las alteraciones respiratorias del sueño, los síndromes por alteraciones respiratorias del sueño, que no es únicamente apnea como él nos mostró. Hay algunas otras cosas que hemos aprendido a ver, como la
hipoacusia o la sordera. Y esto, por supuesto, es una variable que debería ser capaz de ser intervenida. Pero como mencionaron los expositores previos, es tan difícil adaptar una máscara de ventilación nasal, adaptar un audífono. Y esa es una experiencia muy frustrante en los adultos mayores que tienen como parte de su mecanismo causal la hipoacusia dentro de las variables que pueden aumentar el riesgo relativo de producir demencia. Hay algunas otras que no podemos modificar y hay algunas que son modificables. Este diagrama, que es del mismo documento, habla de cuáles son aquellas instancias en donde podemos lograr alguna mejoría, podemos anticipar, podemos hacer prevención, y claramente aquellas en las cuales no. Ahí hay muchas cosas que me parecería interesante mostrar. Fíjense, el ejercicio físico. No hemos oído hablar mucho en la apnea del sueño cómo el ejercicio físico puede modificar las resistencias de la vía aérea superior, a la que la doctora Aldana hizo referencia, y otra serie de variables que hacen parte de los mecanismos causales. Esto se habla de modelos multicausales de asociación compleja y no modelos lineales para explicar la alteración cognitiva. Y de nuevo, el sueño no aparece. En consecuencia, la pregunta que uno se hace es si no habría que hacer una segunda versión de esta comisión para tratar de considerar cuál es el impacto que el sueño tiene sobre las alteraciones o la normalidad intelectual. El doctor Osuna hizo una referencia muy interesante que hace parte del episteme. Él la mostró desde la epistemología. Yo voy a mostrarles cómo es desde el episteme. Tal vez para los más viejos en esta sala, el doctor Osuna y yo, era frecuente que las madres nos dijeran: haga las tareas y después se va a dormir. No era como él decía, váyase a dormir y después hace las tareas. No, hay un ordenamiento. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el sueño permite registrar los recuerdos y consolida la memoria. Así que en toda esta fisiología que el doctor Osuna nos mostró, habría que recordar cómo el sueño tiene un factor fundamental en la consolidación de la memoria. Y esta es la razón por la cual un buen consejo de nuestras madres y nuestras abuelas es: mijo, haga las tareas y después se va a dormir. El efecto multiplicativo de las ecuaciones de los estudiantes de matemáticas se explica así. Es decir, el sueño genera que se consolide la memoria. Entonces voy a tratar de mostrarles algunos hechos, pero de nuevo insistiendo en que la calidad de la evidencia disponible en la literatura es escasa, y vamos a ir finalmente hacia algo que sugirió el profesor Osuna: es la nueva neuroanatomía, la nueva neurofisiología del sueño y de los mecanismos de protección en neurodegeneración. Entonces, estudios, las raticas a las que se hizo alusión previamente, estudios inhumanos en los laboratorios del sueño que propone el doctor Venegas, etcétera, muestran que hay una relación. No podemos decir que es una relación causal, pero hay una asociación, de pronto hay una interacción, de pronto hay una confusión de la presentación en algunos individuos de alteraciones obstructivas del sueño de tipo respiratorio y defectos de tipo cognitivo. Pero, repito, son condiciones de alta prevalencia en adultos mayores, y estos riesgos relativos de coexistencia sí son muy interesantes. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen un riesgo 5 veces mayor de presentar apneas obstructivas del sueño, lo cual es importante. Y es claro que si hay una apnea obstructiva del sueño, su severidad parecería impactar negativamente sobre las escalas de funcionalidad de los pacientes con demencia. Aquí hay otro problema al que hizo referencia el doctor Osuna que hay que tener presente, sobre todo cuando se quiere mirar históricamente las consideraciones asociativas y causales en demencia, y es como a lo largo de los años las nomenclaturas cambian, las maneras de entender el problema cambian. Esta conferencia de la medicina del sueño del 2007, a la que él hizo referencia para cambiar la nomenclatura, genera una gran dificultad cuando se hacen estudios longitudinales, porque los códigos cambian y la manera de seguir a los pacientes cambian. Entonces, tenemos todo este tipo de dificultades. Ok. Aquí hay otras informaciones, de nuevo, llamando la atención sobre la estabilidad de los estimadores de asociación,
que puede no ser siempre muy fuerte. Mujeres mayores con apnea obstructiva del sueño tienen un riesgo más alto de desarrollar un defecto cognitivo leve, que es una fase preliminar a la demencia de Alzheimer, si se quiere, cuando se compara con mujeres que no tienen esta condición. Este es el riesgo relativo para este estudio, 1.85, lo cual es bien interesante. Es un riesgo bastante fuerte y su intervalo de confianza dice que es un riesgo estable hacia favorecer la presencia de esta asociación. Hay una asociación positiva entre la presencia de apnea obstructiva del sueño y un inicio más temprano del defecto cognitivo leve, además, así como retrasar la aparición del defecto en pacientes que tienen tratamiento. Entonces hay algunos hechos que allí muestran que claramente hay alguna relación de interdependencia entre estas dos condiciones que, como insisto, no siempre parece estar claro. Así que las nuevas metodologías que siempre, como escuchamos a la doctora Aldana, que siempre traen una gran cantidad de atractivo, traen una gran cantidad de problemas. Y es cómo las utilizamos, cómo las analizamos, cómo escogemos las variables de resultado y qué es aquello que en realidad indica un mecanismo biológico de asociación o de causalidad. Y en demencia este es un problema mayúsculo, porque quienes siguen un poco el tema han visto con gran entusiasmo toda esta irrupción de las nuevas moléculas que mejoran las radiografías y las resonancias, pero no mejoran los enfermos. De manera tal que limpiamos el beta-amiloide de las resonancias, pero no mejoramos la funcionalidad de los enfermos. Disminuimos el depósito de la proteína tau, pero no mejoramos el comportamiento. Así que en esto hay algo que no conocemos. Tenemos alguna teoría sobre lo que ocurre, pero no podemos moldear estadísticamente el comportamiento, ni siquiera como variables polinómicas. Entonces, allí tenemos alguna dificultad. Pero miren esto. Hay una asociación, esta asociación se apoya por estudios que evalúan marcadores específicos para la enfermedad de Alzheimer en el líquido cefalorraquídeo. Esta es una metodología bastante bien sedimentada ya, de muy alto costo y con fines de investigación exclusivamente. En un estudio de seguimiento de 2 años, la severidad inicial de la apnea obstructiva del sueño se asocia con una tasa de descenso más alta del beta-amiloide 42 en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quiere eso decir? Que se está depositando en el tejido. Es beta-amiloide fibrilar no soluble, que en consecuencia genera mecanismos de excitotoxicidad y, por supuesto, de muerte neuronal con toda la disrupción sináptica y las alteraciones en memoria y en funciones intelectuales. Y lo mismo con el depósito marcado en la resonancia magnética funcional con el péptido B. En pacientes con quejas subjetivas de memoria, no son pacientes enfermos con Alzheimer o ni siquiera con defecto cognitivo leve, sino con una queja subjetiva de memoria, aquellos que tuvieron o que tenían una apnea obstructiva del sueño sin tratamiento, tuvieron un depósito más alto de tau B42. Lo que quiere decir que podríamos empezar a utilizar marcadores probablemente que se pueden detectar, que se pueden medir, que se pueden reproducir y por otra parte mirar cuáles son en el polisomnograma aquellas variables que parecen generar asociación. Porque muy bien lo dijo el profesor Osuna, no son todas las variables. Es distinto el problema de la hipoxemia al problema de la hipersomnia diurna respecto del efecto que cada variable tiene sobre el funcionamiento intelectual. Y eso sí, lo conocemos aceptablemente bien. Así que, un poquito con esas ideas en mente, existen algunos estudios que vale la pena mencionar. Yo no sé si ya la doctora Aldana hizo algo sobre esto y no se metió con el Alzheimer, a ella le gustan más las amígdalas, a nosotros las amígdalas del hipocampo. Entonces, ¿cuáles son los efectos sobre la cognición de tratar la apnea del sueño en pacientes con Alzheimer? Este es un estudio aleatorio, con asignación aleatoria. Esto tiene problemas, inclusive desde el punto de vista ético, pero bueno, la conclusión de este estudio es que quienes, algo como lo que preguntaron anteriormente, si hay que empezar a utilizar dispositivos, la respuesta claramente es no. Sin embargo, la conclusión de este estudio es los clínicos que
tienen a su cargo los pacientes con enfermedad de Alzheimer deberían considerar implementar tratamientos con CPAP cuando el síndrome de apnea obstructiva está presente. Yo creo que esto no tiene ni mucha validez metodológica, ni mucha validez en sus recomendaciones, y yo quisiera que, no sé si es la experiencia de mis colegas somnólogos, pero vaya y póngale un CPAP a un paciente con demencia. De manera tal que hay cosas que, por supuesto, se salen un poco en realidad de la órbita de lo que es la práctica clínica basada en buenas prácticas. Este estudio tiene una enorme cantidad de problemas, pero sin embargo es de los pocos experimentos con asignación aleatoria en donde no se controlaron las variables de confusión, no se controlaron las variables de intervención y no se controló la comorbilidad, algo a lo que Marta Montenegro hacía referencia, que el paciente adulto no solamente tiene SAOS, no solamente tiene demencia, tiene hipertensión, tiene sordera, tiene catarata, tiene hiperlipidemia, tiene sedentarismo, tiene aislamiento social y en consecuencia la intervención no es sencilla y es muy difícil atribuirle a una sola variable los resultados sobre su cognición. Esta es la conclusión del estudio previo. En resumen, y esto le gustará al doctor Osuna, la correlación significativa entre la cantidad de sustancia gris, de reducción, esto es increíble. Para hacerlo claro le hacemos una resonancia a los pacientes con SAOS, vemos la atrofia cortical, les ponemos un CPAP, repetimos la resonancia y se desapareció la atrofia cortical. En consecuencia, pues bueno, estas cosas hay que tenerlas con cuidado. Hay que ser muy críticos cuando se revisa la literatura y cuando se trata de extender una recomendación como esto a una práctica clínica. Un poquito a la manera de marco. Esta es una revisión descriptiva. No tiene fines analíticos, pero es muy interesante. Yo creo que los somnólogos conocen muy bien este estudio y estos resultados. En resumen, esto que es una narración descriptiva, una descripción narrativa que no busca medidas de asociación, señala que los hallazgos de esta revisión, se las voy a mostrar ahorita, muestran que los pacientes con este síndrome tienen un peor desempeño que los sujetos controles en algunas funciones, atención, memoria y funciones de control ejecutivo, mostrando características neuroanatómicas precisas. Y tal vez es el punto más atractivo en esta asociación. ¿Cuál es el tipo de alteración que podríamos imputar realmente a la hipoxemia y el tipo de alteración que podríamos imputar a la hipersomnia diurna? Y claramente no es la memoria. Entonces hay que tener cuidado. La alteración cognitiva también se relaciona con la severidad de la patología y el tratamiento podría, esto es condicional, mejorar algunos desempeños cognitivos. Ahí están los estudios. Podemos mirarlos. Lo único que yo quiero mostrarles es la diversidad de herramientas, las escalas de la doctora, que se han utilizado para esto, lo que no permite comparar ninguno con el otro, porque las variables de resultados son distintas, porque las herramientas de medición son distintas, porque las poblaciones son distintas y para quienes hacen epidemiología aquí hay algunos, entenderán que el coeficiente de heterogeneidad es tan grande que sería una mala práctica tratar de generar una conclusión. Pero las narraciones son muy interesantes, aquí hay cosas muy llamativas sobre qué es aquello que se afecta cognitiva, comportamental y afectivamente en los pacientes que tienen apnea del sueño. Esos son todos los estudios que estuvieron disponibles para esta revisión, son 17, y podrían ustedes ir mirando. Primero, las herramientas de medición, los desenlaces son distintos y las conclusiones también lo son. Cuando uno tiene una revisión narrativa que no le sirve, pues debe ir a una herramienta un poco más sólida. Bueno, hagamos una revisión sistemática y tratamos de recolectarlas y hacer metaanálisis si esto es posible metodológicamente hacerlo. ¿Por qué? Porque va a dar una medida un poco más robusta, va a mostrar las tendencias y va a mostrar un poquito hacia dónde en realidad la investigación se dirige. Este trabajo es bien interesante, voy a tratar de
resumir los resultados y les voy a mostrar el metaanálisis. El metaanálisis sugiere que las alteraciones del sueño pueden predecir el riesgo de demencia incidente. Más aún, el insomnio se asocia solamente con incidencia, mientras que la patología respiratoria del sueño es un factor de riesgo para todos los tipos de demencia. Y entonces aquí empieza a tener un juego complejo todo esto que hemos conocido antes, porque aparentemente sobre la que llamamos demencia subcortical arteriosclerótica o enfermedad de pequeño vaso o llamada enfermedad de demencia vascular, sí podría tener alguna relación. Pero estamos hablando de patología subcortical y no cortical. Son topologías distintas, son fisiopatologías diferentes y tienen mecanismos de protección diferentes que a los somnólogos les interesa muchísimo por la aparición del sistema linfático. Y el sistema linfático, que también es una aparición nueva, a nosotros eso no nos lo enseñaron, podría ser un protagonista muy interesante en esta historia. Y les mostraré al final cómo esto se está abriendo camino. Este es el metaanálisis. Para quienes no estén acostumbrados, los rombitos, mientras más corticos sean, mientras más estrechos sean, más robustos son mejores estimadores, mientras más alargados son menos estimadores. Quiere decir que muy posiblemente o las muestras son muy pequeñas o los errores estándares de medición son muy amplios y en consecuencia son estimadores poco robustos, como en este estudio. Sin embargo, estos estudios, que es muy difícil comparar, muestran claramente cómo podría haber alguna asociación que no se define claramente. Algunos tocan el punto de no diferencia. Así que no resulta muy correcto afirmar que las dos patologías tienen una relación causal. Este estudio, que es un poco más reciente, del año pasado, intenta hacer una nueva revisión de la literatura en el tema. Identifica 11 estudios o 3 ensayos clínicos y 8 estudios observacionales. Entienden ustedes que cuando se mezclan distintos tipos de diseño, que tienen distintos tipos de control de sesgo, el estimador resultante no es robusto. Y quien lee esto debe ser muy cauteloso en interpretar los resultados. En estos estudios, 96% de los participantes tenían apnea del sueño. Son 60.840 sujetos, es decir, aquí el problema no es de densidad, y 9% tenían alteración cognitiva en la línea de base, que es un MCI o una demencia en fase temprana. Son 5.000 pacientes. De todos los participantes en los estudios, algunos obtuvieron terapia de presión positiva intermitente y 16.400 no fueron tratados o entraron en el grupo placebo, sham en este caso. 9 de los 11 estudios reportan un efecto protector de la terapia de presión positiva intermitente sobre la incidencia del defecto cognitivo leve o la demencia de Alzheimer. Es decir, se retarda la edad de inicio, se reduce la incidencia y se reduce la progresión desde las etapas preclínicas a las etapas clínicas. Esta es otra información esta es una revisión sistemática con los mismos problemas metodológicos que hemos mencionado, pero al final en este espacio en donde el nihilismo es lo habitual, muestra una opción de intervención que tendremos que considerar con alguna flexibilidad, y es cuáles de nuestros pacientes en realidad se podrían beneficiar eventualmente de un estudio polisonográfico y de una intervención de tipo ventilatorio. Hace un mes, accidentalmente, tuvimos un pequeño seminario con el profesor Gustavo Román en el Hospital Metodista en Houston, hablando del tema que nos ocupa hoy. Pero el interés en ese foro no era la demencia de Alzheimer, era la hidrocefalia de presión normal. Y el interés se centra en qué relación tiene la hidrocefalia de presión normal con la apnea del sueño. ¿Existe alguna asociación allí? ¿Cabe alguna relación? Y un poco estas dos diapositivas pertenecen a esa reunión.
Si el sistema linfático, que es un sistema relativamente recientemente descrito, profesor Osuna, son 10 años, más o menos, que en realidad es un sistema como de limpieza, vamos a decirlo, es la linfa que jamás aceptamos que existe en el cerebro debido a su estructura microscópica, que la linfa podría servir para eliminar los productos del metabolismo intermedio en el intersticio de la sustancia blanca y en consecuencia depurar este sistema de las sustancias potencialmente tóxicas, entre ellas los polímeros del beta-amiloide soluble, y de esa manera evitar algunas patologías neurodegenerativas. Lo interesante es que el sistema linfático opera únicamente en el sueño. Es como la EDIS, la EDIS era el recolector de basura previo, que trabajaban de noche. Entonces, son recolectores de basura que solamente operan en el sueño. Y si el sueño se transforma, o el sueño se afecta, o se modifica, la eficiencia del sistema de limpieza se modifica y favorece de una forma más o menos lógica el depósito de sustancias tóxicas que no son aclaradas del intersticio de la sustancia blanca. Entonces, hay cosas allí que es interesante. Esto es para los anatomistas. Hay una vía paravascular del líquido cefalorraquídeo a través del parenquima cerebral y el aclaramiento de los solutos intersticiales. De ahí el interés en la hidrocefalia de presión normal. Y esta es una nueva asociación que probablemente será objeto de discusión en otra reunión de estas en el futuro. Ahora quiero mostrarles entonces, después de haber revisado un poco esta literatura, cuáles son los mecanismos hipotéticamente propuestos para generar algún vínculo entre la apnea del sueño y las alteraciones intelectuales. Primero, la alteración de la arquitectura del sueño. Eso creo que ya fue explicado por el doctor Osuna. Claramente la hipoxemia intermitente, y esto sí es interesante. Marta Montenegro hizo referencia a cómo, por ejemplo, en los ojos, la hipoxemia puede producir alteraciones adicionales en la evaluación que el oftalmólogo hace. Y esto es biológicamente plausible. Así que esta es una posible asociación. La hipoxemia, la saturación, estas curvas que el doctor Osuna nos mostraba, probablemente son más importantes que la cantidad de densidad de sueño de ondas lentas que nos mostraba Marco. Entonces, esta variable podría ser más importante. El incremento del estrés oxidativo, a partir de todo lo que ocurre en los mecanismos de citoprotección, los cambios en la presión intratorácica, de las que ya nos conversaron, por todo el efecto que esto tiene sobre la regulación de justamente los sistemas de circulación de líquido cefalorraquídeo y, claro, la comorbilidad cardiovascular. Todos esos mecanismos son hipotéticos, pero hay algunas cosas que ya sabemos. Se ha querido mapear dónde la apnea del sueño afecta la citoarquitectura. Y esos estudios son muy bonitos. Son muy bonitos porque, de nuevo, no son todas las zonas cerebrales las que se afectan, pero curiosamente sí se afectan corticalmente las mismas que se afectan en una progresión habitual de una degeneración cortical como la enfermedad de Alzheimer. ¿Okay? Entonces, esto utiliza mediciones muy complejas como la morfometría por voxeles y estudia un poco estas perspectivas micro y macroanatómicas para mostrar cómo es que se va desarrollando el problema. Ok, y entonces estas son las metodologías que se están utilizando para esto. Cuando uno compara esto tenemos la reducción en la sustancia gris antes del CPAP y el incremento en la sustancia gris en el post-tratamiento. La morfometría por voxeles, la pregunta que uno se hace ¿es este realmente el desenlace útil? Y la respuesta claramente es no. De manera tal que no se podría correctamente sobre los enfermos decir, mire, yo le pongo un CPAP y su enfermo se le va a quitar la demencia, porque hay información que demuestra que se mejora
la densidad de la citoarquitectura de la sustancia gris. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y así es toda la literatura, así que yo les sugiero simplemente que tengamos mucho cuidado. Pero el problema de esta asociación, que no es causal, sí genera unas perspectivas hacia el futuro. El efecto nocivo de la apnea obstructiva del sueño sobre la función cognitiva y la atención, que es memoria de trabajo, que es una función subcortical, puede contribuir a una mayor severidad en la presentación en la enfermedad de Alzheimer. La apnea obstructiva del sueño puede modificar los mecanismos relevantes de la patología de esta enfermedad en las etapas preclínicas antes de la aparición de los fenómenos clínicamente evidentes. Y esta podría ser el acápite más atractivo de buscar esta asociación. Si pudiéramos en realidad hacer un poquito de medicina personalizada preventiva en adultos sanos que tengan claramente patología obstructiva del sueño, que amerite tratamiento, la recomendación es hágalo. Hágalo. No solamente para evitar el ataque cerebrovascular que mostraron antes, no solamente para enlentecer la mortalidad temprana, no solamente para mirar el infarto de corazón, sino de pronto para preservar en el enfermo capacidades atencionales por mayor tiempo. Y eso es una ganancia evidente para el enfermo. Nosotros hoy en día lo estamos haciendo en nuestras clínicas de neurología cognitiva. Investigamos esta variable y si el paciente aún no está enfermo, ofrecemos la posibilidad de que sea estudiado y de que tenga tratamiento. No he respondido la pregunta del doctor Osuna. ¿Tengo SAOS? ¿Me va a dar demencia? No lo sé. Pero si tiene SAOS y no le ha dado, venga aquí, busque un colega y trate de revisar la atención debida. Muchas gracias.